Señores, estamos de regreso con el consumidor. Quiero, antes de empezar nuestra entrevista con el doctor Luis Felipe Encarnación, mandar un gran saludo a mi abuela, Altagracia Marmolejos, que está en su casa, doña Tatá. Un gran abrazo, siempre viendo el programa, y de verdad que para nosotros siempre es un placer poder compartir contigo. Nosotros la semana pasada estuvimos celebrando los 90 años de mi abuela y fue todo un acontecimiento en lo que se refiere a la familia. Vinieron todos los hijos que viven en el extranjero, los nietos. De verdad que fue una actividad muy interesante y que la pasamos muy bien, muy bien. Lo mejor es la familia, señor, y cuando uno se puede reencontrar con ella. Mírenla. Perdón. Luis, ayúdame aquí. Miren esta foto. Eso fue el día de la celebración. Yo con mi abuela, 90 años, y estaba feliz, bailó más que yo. Y yo le decía, mamá, pero siéntate. No, yo voy a bailar hoy. Así que, de verdad que qué bueno. Mi abuela, Altagracia Marmolejo. Mira, pues yo me parezco un poco a mi abuela, mirándome bien así, mira. Sí, nos parecemos un poquito. Es la edad. Muchísimas felicidades. Estamos ya aquí con nosotros, está con nosotros el doctor Luis Felipe Encarnación, nos acompaña. Doctor, ¿cómo está usted? Hola. Un gran placer tenerlo en el programa, doctor. Tenía varios días que no nos veíamos. Le voy a dar mi tarjeta. Dame mi tarjeta, doctor, porque esto está mal, doctor. Yo creo que después de aquí cojo para su consultorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un virus que anda, doctor? Sí, los cambios de temperatura normalmente Sí. desencadenan este tipo de gripes y uno normalmente tiene entre 2 a 3 episodios de gripe al año. ¿De 2 a 3? Sí. ¿Eso no se puede disminuir? Sí, hay algunas personas que los disminuyen, lo mejor es estar en buena condición física para tener una buena defensa, Sí. una buena inmunidad. Sí. Pero hay algunas personas que tienen una sensibilidad particular en los que sufren de alergia, por ejemplo, bueno. se enferman más y ya sabemos que ese es tu caso. Ese es mi caso, sí, así es. Bueno, doctor, vamos a hablar hoy del medialengua. ¿Cuál es el término médico para las personas que son medialengua? El término médico correcto es disglosia. Disglosia. Disglosia, que es un tipo de alteración. Tú sabes que para producir el habla, para producir la voz, Sí. tú tienes un órgano que produce el sonido, que se llama laringe. Sí. Luego tú tienes otros órganos que conforman ese sonido para entonces producir la voz, el habla como la conocemos. Ok. Si tú, por ejemplo, abres la boca y sacas la lengua y tratas de decir tu nombre, no puedes hacerlo porque necesitas los órganos accesorios. Cuando Ok. tú tienes una alteración en cualquiera de esos órganos accesorios de producir la voz, entonces eso se llama disglosia. ¿Cuáles son estos órganos? Porque La usted lengua, sí. los labios, la mandíbula, el paladar. Ok. Estos, o Todos sea, estos. puede suceder en cualquiera de ellos. Sí, puede suceder en cualquiera de ellos Ok. y de hecho son diferentes. Y por ejemplo, te traje una clasificación Vamos a ver si que nos quería ayuda. mostrar, porque estas disglosias caen dentro de una categoría que la gente conoce poco, que es lo que se llaman dislalias. Ok. Las dislalias, que son los trastornos en el habla, y estos tienen diferentes tipos. La evolutiva, que es cuando a medida que los niños van creciendo no pueden pronunciar las palabras. La primera palabra que un papá dice, que un niño dice no es padrino, No. ¿verdad? Dice papá o mamá, Sí. que son palabras Ni ferrocarril, sencillas. ni nada. Eso va avanzando, lo que pasa es que tiene que llevar una época en la que a los 4 años ya el niño tiene que hablar perfectamente su idioma. Ok. Luego está la funcional, en la que no se encuentra ningún trastorno, y dentro de esas caen estas que te voy a mencionar. No se encuentra ningún trastorno que justifique que ese niño o ese paciente hable mal. Ok. Luego está la audiógena, en la cual el paciente no habla bien porque no oye bien. Y eso es muy importante. Hay muchos niños que tienen problemas de audición que no se detectan a tiempo. Y es que como el niño repite lo que oye, si lo oye mal, lo va a repetir Así mal. es. Y por último, entonces están las dislalias orgánicas, dentro de la que entran la que vamos a hablar hoy, Ok. que es las disartrias, por ejemplo, que son los pacientes, por ejemplo, el que se da un humo, Ajá. se le pone la lengua estropajosa. Ajá. Eso es una disartria. Ok. El paciente no puede mover la lengua a la velocidad y con la coordinación que se necesita para que las palabras salgan bien. Pero entonces en este caso es para la persona que no una persona que no haya tomado, que tenga ese tipo de, que hable de Sí, esa pero forma. las disartrias son de origen cerebral. Y luego Ok. están las otras que son las disglosias, que son las que mencionamos, Sí. que la gente tienen diferentes, porque dependiendo de dónde vengan, pueden venir de la mandíbula. Por ejemplo, hay una disglosia labial. Si tienes un frenillo labial muy grande, eso te impide mover adecuadamente los labios, te impide pronunciar si tienes una parálisis facial. Ok. Si tienes labio leporino, por ejemplo, que El labio tienes un leporino, defecto. claro, sí. El que tiene una disglosia lingual, que entonces ahí entra el frenillo, como le llama la gente, Sí. que es que la lengua no se mueve adecuadamente, no coordina para poder pronunciar ciertas letras. Por Ok. ejemplo, tú decías antes que la R es difícil de pronunciar. Sí. El que tiene este tipo de problemas pronuncia, entonces Pronuncia, te queda. pronuncia, sí. Luego tienes la disglosia Excelente. dental, si tienes alguna deformación de los dientes, eso te altera la forma.
La palatina, en la que los pacientes que tienen labio leporino y tienen paladar hendido, tienen un agujero en el paladar que les impide pronunciar adecuadamente. Y por último, la mandibular, que se refiere a los pacientes que han sido operados de la mandíbula. ¿Cómo se detecta esto a temprana edad? Porque los niños, o sea, al empezar a hablar, ¿se siente esto? ¿O a qué edad ya debemos los padres estar preocupados por esta situación? El niño comienza a desarrollar el habla, para decir sus primeras palabras entre los 15 y 18 meses, y para la época de los 4 años ya debe tener su habla completamente estructurada, en el que tiene un orden, tiene una gramática, tiene una pronunciación adecuada. Si se detecta en cualquiera de estos momentos alteraciones, entonces terapia del lenguaje, terapia del habla, le ayudará a... Hay que distinguir entre habla, lenguaje y voz, que parecen cosas iguales, pero es diferente. Voz es el sonido, el sonido articulado. Habla es convertir eso en palabras, y lenguaje es convertir las ideas en palabras. El que tiene un trastorno del lenguaje, por ejemplo, quiere decir teléfono, pero en su mente no sabe articular eso, entonces te dice tarro, por decirte algo. Esos son conceptos distintos que se tratan de manera distinta. Entonces tiene cura el tema este de la disglosia, ¿no? Sí, los tipos de disglosia sí tienen cura con terapia. Hay algunos que no se curan 100%, hay algunos que necesitan más trabajo, como por ejemplo la tartamudez. El paciente que tiene tartamudez, que tiene un ataque que se inunda para comenzar, o el que te repite mucho, por ejemplo, te va a decir cac, pero en todos ellos hay tensión. Esto se puede tratar, pero hay algunos que no se curan, pero se pueden manejar. No sé si te acuerdas la película El discurso del rey. Sí, claro. Excelente película, donde este gobernante tenía problemas de tartamudez. La parte de... Usted hablaba de eso de la tartamudez. Yo leía que la tartamudez tiene mucho que ver con la parte neurológica, más que física de la parte oral, ¿no? No hay ninguna lesión física que puedas ver, que puedas demostrar en ningún estudio. Tiene mucho que ver con la personalidad, con el entorno en donde el paciente se desarrolla, tiene que ver con efectos psicógenos, pero es un problema principalmente cerebral. Porque conocemos de cantantes, bueno, Julián, el merenguero Julián, es gago, como le llaman. Tulile, por ejemplo. Y Tulile es gago también, pero cuando cantan no lo hacen, porque normalmente estas personas para cantar no son tartamudos. No son tartamudos. Pero si tú los pones a conversar, entonces les cuesta. Ya, no hay una cosa más guapa que un gago. Los gagos pelean muchísimo, ¿usted sabía eso? Porque como no pueden, a veces parte del pleito es la parte oral, la discusión, pero como no pueden, se desesperan y empiezan a pelear. Sí, pero una cosa interesante eso que tú mencionas, porque no se le da mucha importancia a los trastornos de la voz y de la habla en los niños. Y esto es fuente, los niños son crueles por naturaleza, de por dentro. Ellos como no tienen ningún freno, para decirlo políticamente correcto, se burlan del compañerito que tiene cualquier tipo de limitación. Entonces el niño que crece con una limitación del habla, como el tartamudo, es objeto de muchas burlas. Esto causa inclusive problemas psicológicos. Entonces, doctor, ¿qué se hace? Usted hablaba de terapia, se puede hacer para el tema de la disglosia. Terapias, pero terapias de habla. Terapias del habla, son ejercicios que le enseñan los terapistas del habla y del lenguaje. Por ejemplo, el Centro de Rehabilitación tiene un departamento, de salud a Lilian, la directora de este departamento, que es excelente en el trabajo de recuperar a estos niños para que logren una buena. También hay centros privados que les ayudan a lograr un buen desarrollo de su lenguaje. Nosotros hablábamos también del frenillo. El famoso frenillo. Entonces, me gustaría que así dimos una pincelada del tema este del frenillo lingual. ¿Qué es lo que causa y por qué hay personas que nacen con el frenillo con unas alteraciones a diferencia de otros? Para comenzar, quiero saludar a Cástulo Valdés, nuestro amigo odontólogo que habló de este tema en julio del año pasado y dio una conferencia magistral aquí en este mismo espacio, así que me siento honrado de estar en su lugar aquí. El frenillo, todo el mundo tiene frenillo para comenzar. El frenillo es una telita que está debajo de la lengua, que en algunas personas es demasiado corta, y aquí les presento una imagen en el que el frenillo, esa telita que se ve debajo de la lengua, es demasiado corta, y al ser tan corta, esto que se ve aquí, hace que entonces la lengua se divida en dos. Fíjense cómo esa lengua, aquí donde está la flecha, se divide, se le hace como una muesca cuando la persona... Eso es una forma de identificarlo. También fíjense en que la telita esta que está debajo de la lengua es demasiado gruesa, y entonces eso frena el desarrollo, frena el movimiento de la lengua. Para algunas vocales, para algunas consonantes sobre todo, necesitas tener la lengua libre y móvil para que se pueda vibrar y entonces producir esos fonemas. Por ejemplo, carro. El que tiene problemas con el frenillo no puede mover la lengua adecuadamente, entonces en vez de decir carro te diría cardo. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente intenta sacar la lengua no puede sacarla adecuadamente. Pero esto, quiero que tenga la gente claro, no todos los frenillos hay que operarlos, porque hay un frenillo que la gente le dice así, pero es un frenillo mental.
muchos pacientes, muchísimos pacientes, van a las consultas del otorrino, las madres pidiendo que les operen el frenillo, Sí. y adultos para hablar bien. Y su problema no es esa telita que la tienen corta, es sencillamente que no aprendieron a mover adecuadamente la lengua, no aprendieron a hacer el ejercicio que se necesita para poder pronunciar estos fonemas. ¿A qué ejercicio se hace? Son ejercicios de lectura, ejercicios de repetición, sí. El famoso carro rojo de carrera, el hablar con un lápiz debajo de la lengua. Hay diferentes técnicas que utilizan los terapistas del habla y del lenguaje para corregir esto. Okay. Pero hay pacientes entonces que sí tienen frenillo. Sí. Entonces esos hay que operarlos. Entonces la cirugía, y le traje unas imágenes interesantes que nos muestran cómo es la cirugía, sí. Porque estos pacientitos con una anestesia que puede ser local, fíjense que este es un frenillo normal, fíjense cómo se levanta esa lengua que contacta con los dientes de arriba sin ningún problema, el paciente la puede sacar hacia adelante también sin ningún problema, pero fíjate este que es muy corto, y aquí está en un proceso antes de cirugía. Estas son unas imágenes de una doctora de Madrid. Entonces a partir de ahí se le pone anestesia, se sujeta la lengua, y con un bisturí, eso se puede hacer con anestesia local en algunos pacientes, se puede hacer sin ningún problema. Entonces el otro tipo de frenillo, que es este frenillo que hablábamos, antes de seguir, que usted siga, si entonces cuando esa persona se opera, este paciente se opera, sí. ¿Cuál es el resultado inmediato que tiene? El resultado inmediato es que puede sacar la lengua, que puede movilizar la lengua. Lo que pasa es que yo siempre le pongo a mis pacientes este ejemplo. Suponte que a ti se te mete una piedrita en un zapato, y tú sigues caminando con tu piedrita ahí. Para poder caminar sin que te moleste vas a tener que coger un cuadre. Sí. Suponte que tú duras un mes caminando con tu piedrita sin sacártela. A los 30 días tú te sacas la piedrita. ¿Va a caminar derecho? No. Ya aprendiste a caminar de otro modo. Entonces eso mismo sucede con los trastornos del habla y del lenguaje. El paciente tiene que aprender nuevamente cómo se hace, y eso lo logra con los terapistas. Ok, qué interesante. Mire, ya lo saben. Entonces, señores, a las madres, a los padres que están viendo el programa, ¿en qué momento deben entonces llevar a su niño? A los 4 años, usted hablaba de la edad de los 4 años. Entre los 3 a los 5 años. Para el tema de la disglosia, ¿verdad? De la disglosia, de cualquier trastorno que ellos encuentren en la voz del niño. ¿Y el frenillo qué tan temprano puede ir? El niño puede ir con frenillo desde que tiene 2 años. 2 años. Puede irse desde antes si se identifica muy tempranamente. Mientras más temprano se opere, mejor. Claro, tiene mejor resultado. Lo que sí que hay algunos pacientes que necesitan, por ejemplo, los que no se pueden quedar tranquilos, necesitan ir al quirófano. Necesitan hacerse con anestesia general, porque si no se van a quedar tranquilos mientras estás haciendo. Porque es un proceso ambulatorio. Se puede, sí, es ambulatorio en el sentido de que el paciente no se quede ingresado hasta el día siguiente, sino que se va del quirófano para su casa. Pero también puede ser un proceso con anestesia local, en el que no tienes que ir al quirófano, sino que se puede hacer en el consultorio. Pero un consejo importante, que era una de las motivaciones de traer este tema, es a los padres que le hablen bien a sus hijos. Que le hablen bien en el sentido de que el niño repite lo que oye. Entonces los padres, y me acuerdo siempre de exactamente, eso es lo que él oye y eso es lo que va a repetir. Entonces hay que vocalizarles, hay que pronunciarles las palabras correctamente, para que entonces ellos puedan escuchar cuál es el modo correcto. Y luego hay otras formas de ñoñería que no tienen que ser de ese claro. Y entonces eso es lo que el niño oye, eso es lo que va a repetir. ¿Y por qué entonces, o a veces les repiten, por ejemplo, si el niño tiene, por ejemplo, frenillo, como dice la gente, y te dice carrito, entonces la mamá, carrito. Entonces la mamá dice, toma tu carrito, y le habla, entonces les refuerza el defecto con el que él se está desarrollando. Claro. Entonces, hay que corregir esto. Disculpe, doctor, antes de irlo, en ese caso, se debe, el tema de repetirle la palabra correctamente, se debe ser agresivo, me refiero, decir carrito, o un poco darle el mismo tono, pero ya explicando. El mismo tono, y casi convertirlo en un juego, que el niño no lo identifique como un defecto, porque entonces si le pones presión, te puede desarrollar tartamudez. Así es. Porque el niño entonces desarrolla inseguridad. Por eso hago la pregunta, porque no quisiera que alguien me esté escuchando y diga, carrito, mira, muchacho. Mira, carrito, no, sino más bien. ¿Cuántas veces te lo he dicho? En el mismo tono, carrito, le dicen, papi, es carrito, y ya, y ahí se acabó. Doctor, de verdad que es un gran placer tener en el programa, un honor siempre tenerlo por aquí. Usted está todavía aquí en... Para siempre, en el centro de Otorrino, en la 27 de febrero. Para siempre. Así es, qué bueno. Tengo que ir para allá, doctor. ¿Cuándo te me va a recibir? A esta tarde, como quieras. Voy para allá a ver si me hace un tune-up. Bueno, muy bien. Está bien. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver Serendipity de esta semana. También tenemos varios invitados, doña Lidia, Antonia Fernández, a Joyce Batista, con las noticias tecnológicas de esta semana, las actualidades tecnológicas de esta semana. Así que siempre variedad en su programa. Regresamos ahora. Cuando quieran, señores. Gracias.